el ciclo for each se va a considerar como uno de los últimos ciclos que se va a aprender cuando estamos iniciando en Java y en la programación, ya que es uno de los ciclos, podemos decir, difícil de asimilar. Pero vamos a ver que con una buena explicación es bastante sencillo. Comenzamos diciendo que el for each va a tener la siguiente sintaxis. Se coloca la palabra for, se colocan unos paréntesis y se abren y cierran llaves. En realidad vemos que la forma es muy similar al ciclo for, pero lo que cambia o lo que tenemos que hacer es separar los elementos que vamos a recorrer. Por ejemplo, una forma que en realidad es bastante compleja es recorrer un conjunto de cadenas. Para declarar un conjunto de cadenas, vamos a colocar la palabra string, se colocan los corchetes, se coloca un espacio y después el nombre. Vamos a ponerle el nombre de lista y vamos a decir que es igual, abrimos, cerramos llaves, en la última llave ponemos un punto y coma y adentro vamos a colocar una lista de cadenas. Esto es lo que significa. Cuando tú colocas corchetes al final del tipo, estás creando un arreglo o un conjunto de ese dato. Vamos a crear entonces el primero, que se va a llamar José. Ponemos Juan, ponemos Miguel, ponemos Ana, ponemos Pedro, ponemos Laura. Tenemos una lista que da la casualidad que son nombres, pero pueden ser otra lista mientras se tenga el mismo tipo de dato. Ahora, para que el for each pueda recorrer esta lista, no es necesario saber cuántos elementos tenemos. Adentro de la instrucción, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a crear una cadena que va a ser X y le decimos que va a recorrer la lista. Ponemos 2 puntos y le decimos la lista. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? En realidad este for es, como decíamos, un for avanzado en donde le estamos diciendo de lista vas a tomar cada uno de sus elementos y para mí, para el desarrollador, para la gente que escribió este código, va a ser X. Entonces yo ya con X puedo hacer lo que yo quiera. Por ejemplo, mandar a imprimir. Vamos a poner aquí que vamos a imprimir a X. Vamos a darle ejecutar. Y vemos cómo me despliega cada uno de los elementos que yo le dije. Este for each o este tipo de ciclo, en realidad, en la programación en general, lo vamos a considerar como una muy buena práctica. ¿Por qué? Porque podemos analizar que este no hace cálculos matemáticos, no suma la variable y aparte tiene un contador o un incremento para repetir cuándo acaba este ciclo o saber si ya terminamos de ejecutar. Este automáticamente se basa en propiedades que ya se tienen como el tamaño y aquí este siempre va a tener un tamaño al tener estos elementos. Entonces no se hacen cálculos matemáticos. Esto significa que el procesador y los recursos de la máquina se consumen en menor cantidad porque ya sabemos el tamaño, ya sabemos cuántas veces va a ser la repetición y no tenemos que estar calculando sobre la marcha. En cambio, en un for natural o en un for simple, este cálculo se tiene que hacer cada vez que se ejecuta el ciclo. Por lo tanto, este for each en muchos casos se va a considerar como buena práctica. Existen algunos casos en donde no se va a considerar a lo mejor como una buena práctica, pero por ejemplo, como en este caso, es la mejor forma de hacer este recorrido, ya que si intentáramos con otro ciclo, este ciclo simplemente no tiene comparación hablando de velocidad, de rendimiento y de optimización de recursos.